Mientras el sistema legal estadounidense se tambalea bajo la presión de un expresidente en el estrado, el andamiaje de la seguridad atlántica registra fisuras estructurales que van mucho más allá de una simple retórica electoral. Señoras y señores, bienvenidos a Línea Global. Lo que observamos no es una escaramuza política, es la erosión progresiva de la hegemonía occidental, tal y como la conocimos durante el último medio siglo, acelerada por la disrupción interna del poder hegemónico. El hecho inmediato que nos convoca reside en la complejidad de la interacción entre el derecho interno y la política exterior en Washington. Donald J. Trump, figura central y disruptiva del Partido Republicano, ha visto frenada o significativamente demorada la implementación de políticas fundamentales de su agenda por parte del aparato judicial federal. Tomemos, por ejemplo, el contencioso migratorio. Las promesas de deportación masiva y la militarización efectiva de la frontera sur dependen, en puridad, de la redefinición del Título 8 del Código de Estados Unidos y de la capacidad del Ejecutivo para sortear los precedentes establecidos por tribunales de apelación tradicionalmente progresistas, como el Noveno Circuito, que históricamente han limitado la capacidad discrecional de la patrulla fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. En este ajedrez legal, cada recurso presentado por los equipos legales de Trump, ya sea buscando la inmunidad presidencial total para actos cometidos durante su mandato o impugnando las restricciones impuestas por las administraciones anteriores, genera una onda sísmica en los socios internacionales. La batalla legal más reciente y crucial gira en torno a la doctrina de la inmunidad, una cuestión que, si bien suena técnica, define la capacidad futura de un comandante en jefe de ejecutar políticas sin temor a represalias judiciales. Si un presidente no puede ser procesado por acciones oficiales, se abre la puerta a políticas exteriores unilaterales y potencialmente ilegales que podrían ignorar tratados internacionales o compromisos de la OTAN con una impunidad constitucional efectiva. Pero la profundidad de esta crisis requiere un retroceso histórico mucho más allá de 2016. La polarización migratoria que define hoy el debate estadounidense tiene sus raíces profundas en la década de 1980. En 1986, la Ley de Reforma y Control de Inmigración, IRCA, firmada por Ronald Reagan, intentó abordar el flujo migratorio con una combinación de sanciones a empleadores y una amnistía que regularizó a casi 3 millones de personas. El fracaso de esta ley en detener el flujo se magnificó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN o NAFTA, en 1994, que, al desestructurar la economía agraria mexicana, impulsó oleadas migratorias hacia el norte que la infraestructura fronteriza no pudo contener. La respuesta de Estados Unidos post-9/11 fue la securitización total, creando el DHS y triplicando el número de agentes de aduanas y protección fronteriza. Trump, al proponer un retorno a políticas de tolerancia cero y al amenazar con revocar las protecciones de programas como DACA, no hace sino exacerbar un debate de 4 décadas, instrumentalizándolo como palanca de poder en la escena global. Ahora, pivotemos hacia el segundo vector de tensión, la Alianza Atlántica. La Alianza del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, fue fundada en 1949, un bastión de defensa colectiva basado en el artículo 5. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. La amenaza que Trump representa para la OTAN no es una simple cuestión de personalidad, sino un ataque directo a su modelo de financiación, y más grave aún, a la credibilidad del artículo 5, el pilar fundamental de la disuasión occidental. Para entender la magnitud de la actual crisis de confianza, debemos remontarnos al colapso de la Unión Soviética en 1991. En la euforia del fin de la historia, muchos miembros europeos de la OTAN iniciaron una dividendo de paz, reduciendo drásticamente sus presupuestos de defensa, mientras Estados Unidos continuaba invirtiendo miles de millones, manteniendo 50.000 tropas en Alemania y cubriendo más del 70% del gasto total en defensa de la alianza. Europa se acostumbró a una defensa subvencionada. El punto de inflexión formal ocurrió en la Cumbre de Riga de 2006 y fue vehementemente reafirmado en la Cumbre de Gales de 2014, tras la anexión de Crimea por Rusia. Allí, los miembros de la OTAN se comprometieron formalmente a destinar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto, PIB, a defensa antes de 2024. Cuando Trump llegó a la presidencia en 2017, este compromiso seguía siendo incumplido por la vasta mayoría de los aliados. En 2018, por ejemplo, Alemania, la mayor economía de Europa, apenas destinaba un 1.2% de su PIB a defensa, un déficit de miles de millones de euros que recaía indirectamente sobre el contribuyente estadounidense. Francia, con ambiciones de autonomía estratégica, se situaba ligeramente mejor, alrededor del 1.8%. La retórica de Trump, calificada de transaccional, rompió con el consenso diplomático al amenazar abiertamente
con no invocar el artículo 5 en defensa de países que consideraba delincuentes financieros. Esta amenaza, sin precedentes desde la fundación de la alianza, puso en jaque el concepto mismo de disuasión. La disuasión funciona únicamente si la promesa de represalia es creíble. Si el mayor garante de la seguridad atlántica cuestiona su propio compromiso, la señal enviada a Moscú y Pekín es de debilidad estratégica y división interna. El mapa del poder actual refleja esta ansiedad tectónica. Estados Unidos se presenta dividido. El aspirante presidencial amenaza con desmantelar acuerdos, mientras que el establishment de seguridad nacional, representado por figuras históricas del Partido Republicano y el liderazgo bipartidista del Congreso, se esfuerza por reafirmar los compromisos de la alianza, prometiendo fondos y tecnología. El Poder Judicial actúa como freno, aunque de manera indirecta, al ralentizar la consolidación del poder político unilateral del expresidente. La OTAN, Bruselas y Europa Oriental. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y las naciones del flanco oriental, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, son los más vulnerables. Han invertido significativamente. Polonia ha superado el 3% del PIB en defensa, y dependen existencialmente de la credibilidad de la respuesta estadounidense. Para ellos, la justicia interna de EU no es un asunto doméstico, es una cuestión de supervivencia, pues una victoria judicial que robustezca la figura presidencial en EU podría significar una retirada unilateral de la defensa europea. Alemania y Francia. Estas potencias buscan acelerar la autonomía estratégica europea, un concepto promovido enérgicamente por el presidente francés Emmanuel Macron, para reducir la dependencia de Washington. Sin embargo, esta autonomía requiere inversiones masivas que tardarán años en materializarse y que a menudo chocan con las prioridades fiscales internas de Berlín, liderada por el canciller Olaf Scholz. Los adversarios, Rusia y China. El Kremlin, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, observa con atención cada fallo judicial y cada declaración de Trump. La división interna estadounidense es un activo estratégico inestimable para Rusia, ya que valida su estrategia de socavar la cohesión occidental. China, por su parte, ve la distracción atlántica como una oportunidad para consolidar su posición en el Indo-Pacífico, calculando que, si Washington está ocupado luchando internamente y redefiniendo su compromiso con Europa, tendrá menos recursos y voluntad política para contrarrestar la expansión de Xi Jinping en Taiwán o el Mar del Sur de China. La interconexión es clara. La debilidad percibida en la frontera sur de Estados Unidos o la incapacidad del sistema judicial de contener la disrupción política se traduce directamente en una inestabilidad que erosiona los cimientos de la seguridad transatlántica. Este es el mapa inicial de la tensión, un mapa donde la ley, la política y la guerra fría de la financiación se entremezclan en un cóctel volátil que definirá la década. Y este es solo el principio. Fin de la parte 1. La tensión, un mapa donde la ley, la política y la guerra fría de la financiación se entremezclan en un cóctel volátil que definirá la década. Y este es solo el principio. Fin de la parte 1. La retórica política, ya sea procedente de un estrado judicial o de un mitin electoral, actúa como la espuma de la ola. Detrás, la marea arrastra las verdaderas fuerzas tectónicas, la economía estructural y los intereses de seguridad que operan en ciclos de décadas, inmutables ante los resultados electorales a corto plazo. Si analizamos la turbulencia generada por la incertidumbre jurídica y el consecuente debate sobre el futuro de la OTAN, debemos ir directamente a las cifras, a la tabla de beneficios y pérdidas que se cocina en las altas esferas de Washington, Bruselas y el Golfo Pérsico. El primer eje de análisis es, ineludiblemente, la energía. La postura de la Casa Blanca, independiente de qué partido la ocupe, ha sido consolidar a Estados Unidos como el principal exportador de gas natural licuado, GNL, del mundo, superando a Qatar y Australia. El debate sobre el compromiso de la OTAN, especialmente en un contexto de confrontación sostenida con Rusia, ha forzado a Europa a un divorcio energético con Moscú, una ruptura que ha costado miles de millones. Antes de 2022, la infraestructura europea se basaba en gasoductos rusos, una fuente constante y relativamente barata. Hoy, la seguridad energética pasa por terminales de regasificación, por la compra de GNL estadounidense a precios indexados al Henry Hub, o a los acuerdos de suministro a largo plazo con Qatar o Noruega. Este cambio no es una mera transacción comercial, es una reestructuración geopolítica que beneficia directamente al sector energético norteamericano, a grandes corporaciones como ExxonMobil o Cheniere Energy, que han visto dispararse sus inversiones en infraestructura de licuefacción y transporte marítimo. La dependencia ha sido transferida de Eurasia al Atlántico. El segundo vector económico que capitaliza la tensión política es el complejo militar industrial.
Cuando un candidato o un presidente cuestiona la cláusula de defensa mutua del artículo 5 de la OTAN, el efecto inmediato es un pánico controlado que se traduce en presupuestos inflados en el continente europeo. El compromiso, históricamente incumplido por la mayoría de los miembros, de destinar el 2% del Producto Interior Bruto a defensa, ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una necesidad imperativa. Países como Alemania, con su Zeitenwende, punto de inflexión, han prometido inversiones de 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas. Este torrente de capital no se dirige mayoritariamente a las industrias de defensa locales. El 75% de las compras de armamento pesado realizadas por los miembros de la OTAN en los últimos 3 años han beneficiado directamente a fabricantes estadounidenses. Hablamos de contratos multimillonarios para sistemas de defensa aérea Patriot, cazas F-35 de Lockheed Martin o munición de artillería de precisión de Raytheon. La inestabilidad política interna en Washington, que amenaza con el abandono estratégico, actúa paradójicamente como el mejor comercial para el aparato de defensa de EE, asegurando que los aliados, temerosos del vacío de seguridad, firmen cheques por adelantado. Pero la geopolítica no se limita a las transacciones de armas y energía. Es la estructura misma de la financiación global. Aquí entran en juego los jugadores ocultos. Los grandes bancos centrales, desde la Reserva Federal, Fed, hasta el Banco Central Europeo, BCE, no solo gestionan la inflación, gestionan el riesgo percibido de desintegración de alianzas. Una desconfianza sostenida en la OTAN podría traducirse en un riesgo país mayor para ciertos miembros, impactando sus costes de endeudamiento soberano. La estabilidad del dólar, cimentada históricamente en la hegemonía militar y diplomática de EE, es el premio final. Los lobbies corporativos, en particular el Consejo de Relaciones Exteriores y las grandes consultoras de defensa con sede en el Triángulo de Hierro de Washington, trabajan discretamente para mantener la narrativa de cohesión y el flujo de caja hacia los programas de armas. Su influencia se mide en enmiendas legislativas y en el nombramiento de secretarios de defensa y asuntos exteriores, asegurando que la doctrina de la proyección de poder atlántica permanezca intacta, independientemente de la retórica presidencial. En este tablero, la inteligencia y la ciberseguridad han pasado de ser elementos de apoyo a ser el campo de batalla central. Los servicios de inteligencia, tanto la CIA y la NSA, en EE, como el MI6 británico y el BND alemán, operan bajo un principio de continuidad institucional que trasciende las administraciones. Su foco es la gestión del riesgo sistémico, identificar y neutralizar las vulnerabilidades en las cadenas de suministro críticas, desde los semiconductores de Taiwán, el 92% de los chips avanzados, hasta las rutas marítimas del trigo y los minerales esenciales. La fricción política interna en EE, es vista por estos organismos como un factor de vulnerabilidad explotable por actores adversarios, Rusia, China, Irán, en el dominio de la desinformación, intentando erosionar la confianza pública en las instituciones occidentales. Finalmente, debemos dirigir la mirada a la geografía, a los puntos de estrangulamiento que definen el poder. La retórica aislacionista impacta la percepción de seguridad sobre las rutas comerciales vitales. Históricamente, el foco de la OTAN durante la Guerra Fría fue el llamado Yuk Gap, la brecha entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, esencial para proteger las rutas transatlánticas de suministro. Con el resurgimiento del interés ruso en el Ártico y la expansión de la capacidad naval china, el control de este espacio, junto con el Mar Báltico y el flanco oriental, Polonia, Rumanía, es prioritario. Las bases militares no son solo puestos avanzados, son anclas de poder que proyectan la influencia económica. La base naval de Rota en España, fundamental para el despliegue de destructores Aegis, o la base aérea de Incirlik en Turquía, son activos irreemplazables que no pueden ser desmantelados por un simple cambio de administración. Estas instalaciones representan acuerdos de seguridad cooperativa, CSA, que datan de los años 50 y 60, y su desmantelamiento implicaría un reajuste logístico y estratégico de tal magnitud que paralizaría la capacidad de respuesta occidental en el Mediterráneo y Oriente Medio. La tensión sobre la OTAN obliga a los aliados a invertir más en la modernización y expansión de estas bases, elevando la apuesta por la permanencia americana, incluso si el líder político titubea. La conclusión estructural es clara. La inestabilidad política es un motor de negocio para el aparato de seguridad y la industria energética. Mientras los titulares se centran en los dramas judiciales o las declaraciones incendiarias sobre el futuro de la alianza, en los despachos de Múnich, Londres y Houston, se firman contratos a 30 años que aseguran la dependencia europea de la infraestructura de seguridad y energética estadounidense. El caos político, lejos de paralizar la estructura geopolítica, la está reforzando bajo los términos del poder dominante.
Pues el sistema, estimados espectadores, tiene mecanismos de autopreservación diseñados para convertir el riesgo en rentabilidad. Y este proceso de reordenación de fuerzas y flujos financieros es, sin duda, la noticia más importante y la menos reportada. Analizar esto es entender la arquitectura real del poder global. Continuará en la parte 3. Ción de fuerzas y flujos financieros es, sin duda, la noticia más importante y la menos reportada. Analizar esto es entender la arquitectura real del poder global. Continuación de la parte 3. Hemos diseccionado la colisión entre la voluntad política expresada en las urnas y la resistencia institucionalizada manifestada en los tribunales y las capitales aliadas. La pregunta clave, ahora, no es si esta tensión existe, sino hacia dónde nos dirige. La geopolítica, a diferencia de la política doméstica, no permite borradores. Las decisiones tomadas en Washington, Bruselas o Pekín tienen consecuencias permanentes, y es imperativo proyectar los escenarios futuros con la frialdad que la historia exige. Procedamos con el análisis de los posibles rumbos de colisión. El escenario 1. La contención institucional y la estabilización táctica. Este escenario, que podríamos denominar optimista, aunque inherentemente frágil, asume que las barreras institucionales logran contener los impulsos más disruptivos de la administración entrante en Estados Unidos, independientemente de quién sea esta. Se basa en la premisa de que el establishment de la política exterior, el complejo industrial militar y las estructuras burocráticas del Departamento de Estado y el Tesoro tienen suficiente inercia para evitar un colapso total del orden internacional. En este marco, si la justicia logra retrasar o anular las propuestas más radicales de política migratoria, la tensión fronteriza se reconduciría a un punto de equilibrio, un sistema de gestión de flujos migratorios más estricto que el actual, pero lejos de los cierres herméticos y las deportaciones masivas, que requerirían miles de millones de dólares en logística interna y que chocarían frontalmente con la legislación de jurisdicciones como California y Nueva York. El gasto asociado a una militarización total de la frontera sur se volvería económicamente insostenible para el presupuesto del Congreso. A nivel de la OTAN, la presión de Washington se mantendría, pero se traduciría en concesiones financieras. Los aliados europeos, temiendo el abandono total de la garantía de seguridad estadounidense bajo el artículo 5, acelerarían el cumplimiento del objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa. Veríamos a Alemania, a través de su Sondervermögen de 100.000 millones de euros, y a Francia, aumentando sus adquisiciones de armamento y fortaleciendo la iniciativa de autonomía estratégica europea. Este proceso implicaría una Europa más dispuesta a asumir la carga de la defensa regional, aliviando la dependencia unívoca de la Quinta Flota. En el ámbito comercial, aunque se impondrían aranceles selectivos, quizás una tarifa global del 5% a productos terminados para financiar la deuda nacional, lejos del 10% general propuesto, el sistema de la Organización Mundial del Comercio, OMC, no colapsaría totalmente. Las negociaciones se volverían ásperas, bilaterales y llenas de amenazas. El uso constante de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. Pero se evitaría una guerra arancelaria total con China y la Unión Europea. La estabilidad, en este escenario, es el resultado del miedo al caos, y no de la buena voluntad diplomática. Es una estabilización forzada por la inercia del sistema de Bretton Woods que, a pesar de sus fracturas, sigue siendo el esqueleto financiero del globo. El escenario 2. La fractura de la alianza y la escalada económica. El escenario más preocupante y estadísticamente viable, dadas las promesas electorales y la creciente polarización en Washington, es el de la fractura sistémica. Aquí, el ímpetu político logra vencer las resistencias judiciales y burocráticas, desencadenando una serie de eventos concatenados que erosionan la arquitectura geopolítica post-1945. Si una nueva administración de la Casa Blanca decide implementar la política de América primero, en su forma más pura, esto comenzaría con la aplicación inmediata de aranceles punitivos, una tarifa del 10% a todas las importaciones y un arancel del 60% específicamente dirigido a bienes procedentes de la República Popular China. Esto no sería una negociación, sería una declaración de guerra comercial total. El impacto sería inmediato y catastrófico para la cadena de suministro global. Países exportadores como Alemania, con su potente industria automotriz y de maquinaria pesada, verían sus beneficios en el mercado estadounidense reducirse drásticamente. Las empresas multinacionales se enfrentarían a la imposible decisión de asumir los costos arancelarios o reubicar sus operaciones, el llamado reshoring o friendshoring, un proceso que lleva años y miles de millones en inversión. El resultado inmediato sería un aumento brutal de la inflación global, impulsado por la escasez de componentes y el incremento de los costes logísticos, impactando directamente al consumidor medio en todo el planeta. A nivel de la OTAN, el colapso podría ser formalizado.
La retirada de tropas estadounidenses de Alemania y la reducción de la presencia naval en el Mediterráneo y el Mar Negro dejaría un vacío de poder que Rusia e Irán se apresurarían a llenar. El concepto de disuasión extendida, la columna vertebral de la seguridad europea, se disolvería, obligando a naciones como Polonia y los estados bálticos a invertir sumas astronómicas en defensas autónomas, desviando capital social de la educación y la sanidad hacia el armamento. La consecuencia más peligrosa de esta fragmentación es la escalada militar indirecta, una menor presencia de EE-TUU en la región de Asia-Pacífico podría envalentonar a Pekín a actuar de forma más agresiva en el estrecho de Taiwán. Una Europa debilitada, sin el paraguas nuclear estadounidense, se volvería más vulnerable a chantajes energéticos o militares. Este escenario no solo implica un colapso económico, sino la transferencia del riesgo de guerra de una contención controlada a una confrontación regional desordenada y potencialmente incontrolable. El impacto en el ciudadano común. Es fácil perderse en las cifras del PIB y los movimientos de portaaviones. Pero, ¿cómo afecta esta dinámica de tensión institucional y geopolítica al ciudadano de a pie en Múnich, en Ciudad de México o en Seúl? Para el ciudadano europeo, la principal consecuencia se siente en dos frentes: el bolsillo y la seguridad. El aumento del gasto en defensa, necesario para compensar la retirada potencial de EE-TUU, se traduce directamente en una mayor presión fiscal. Los impuestos se redirigirán a la compra de sistemas de defensa aérea, como el proyecto European Sky Shield Initiative, y municiones, en lugar de financiar proyectos sociales. Además, la incertidumbre en la cadena de suministro y la disrupción comercial causada por los aranceles significarían una inflación persistente, haciendo más caros desde el combustible hasta los alimentos básicos. La factura energética se mantendría alta, ya que Europa depende de contratos de gas natural licuado, GNL, vinculados a precios volátiles como el Henry Hub en EE-UU, una vulnerabilidad forjada tras el desacoplamiento del gas ruso. En las Américas, más allá de la frontera sur de EE-UU, el impacto se centraría en el comercio y la estabilidad laboral. Una renegociación hostil del TEMEC, antes NAFTA, afectaría gravemente a las industrias manufactureras mexicanas y canadienses que dependen del acceso preferencial al mercado estadounidense. La volatilidad del peso mexicano, atado a menudo a la retórica de Washington, dificultaría la planificación económica para las pequeñas y medianas empresas. La migración, convertida en arma política, saturaría la infraestructura de los países de tránsito, imponiendo cargas sociales y de seguridad significativas a gobiernos como el de México, Honduras o Colombia. En Asia, el ciudadano se enfrenta al riesgo de la bifurcación tecnológica. La presión de EE-UU para forzar el desacoplamiento de las cadenas de suministro de alta tecnología, especialmente en semiconductores, el llamado chip war, obligaría a naciones como Corea del Sur y Taiwán a tomar decisiones difíciles entre sus dos mayores socios comerciales. Esto se traduciría en la pérdida de empleos especializados, la necesidad de duplicar líneas de producción, una para EE y otra para China, y un clima de inversión paralizado por el miedo a las sanciones secundarias. El concepto de la paz comercial, que impulsó el crecimiento asiático durante décadas, se ha sustituido por la ansiedad estratégica. Conclusión. La naturaleza implacable del poder. Este análisis revela una verdad fundamental. La política global de hoy no es una disputa ideológica entre la izquierda y la derecha. Es un conflicto estructural entre el orden establecido, el consenso de posguerra, y las fuerzas de la soberanía nacionalista. La resistencia judicial y aliada, que frena a figuras como Trump, no es personal. Es la defensa instintiva de un sistema que ha beneficiado a ciertas élites globales y que ahora se ve amenazado por el resentimiento popular y la demanda de fronteras estrictas y proteccionismo económico. El poder real reside en la capacidad de influir en los flujos financieros y en la capacidad de coerción de las alianzas. Cuando estas palancas, la diplomacia, el comercio y la ley, se convierten en herramientas de conflicto interno, el sistema entero tiembla. La estabilidad que conocimos en las últimas 3 décadas fue una anomalía histórica, una tregua comercial facilitada por la hegemonía estadounidense indiscutible. Esa hegemonía se está desvaneciendo, no solo por el ascenso de competidores externos, sino por la autodestrucción interna y la profunda desconfianza entre sus propias instituciones. El futuro se definirá por la capacidad de las naciones para adaptarse a un mundo multipolar, donde la seguridad es cara y la ingenuidad, profesionalmente mortal. La geopolítica no perdona la ingenuidad. Soy Daniel Aiza. Hasta la PR.